Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oremos. Padre, una vez más te damos infinitas gracias por este maravilloso tiempo, Padre, que usted nos da, Señor, para poder reunirnos como tu iglesia, como parte de tu iglesia universal, Señor. Esta mañana, Padre, que tu palabra venga a nuestra vida, Señor, y que tu hermoso Espíritu Santo la ponga en nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Confiamos en que ella es viva y eficaz, Padre, y penetra hasta los huesos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Y si hubiese, Padre, aquí alguien, Padre, que aún no le conoce como su Salvador, por medio de tu hermoso Espíritu Santo, apelamos a Él para que Él sea convenciendo de pecado en esta hora. Gracias por tu infinito amor para con nosotros, tus hijos. Reciba la gloria en tu nombre. Amén. En la actualidad, amada iglesia, vivimos en un entorno donde la piratería y la falsificación de productos han alcanzado niveles alarmantes. Creo que te has dado cuenta tú de esto. Esta problemática afecta no solo a los dispositivos tecnológicos como los teléfonos celulares, sino que también se extiende a una amplia gama de bienes de consumo, incluyendo accesorios personales como bolsos de mujer, calzado y entre otros. La habilidad de los fabricantes ilegales para replicar productos con gran precisión ha hecho que cada vez sea más difícil para los consumidores poder distinguir entre lo falso y lo verdadero. La infiltración de los productos falsificados en el mercado no solo presenta un riesgo significativo para la seguridad y la calidad de los bienes adquiridos, sino que también tiene implicaciones económicas y éticas considerables. Los consumidores, al no estar debidamente informados, pueden verse engañados y adquirir productos que no cumplen con los estándares de calidad prometidos. En el contexto histórico en la cual esta carta fue redactada, los destinatarios de esta carta se enfrentaron la necesidad crucial de discernir entre aquellos que afirmaban ser creyentes y los verdaderos seguidores de la fe cristiana. Pedro, al escribir esta epístola, estaba consciente de la presencia creciente de falsos maestros que se infiltraban en las iglesias cristianas, presentándose como representantes legítimos de la fe mientras propagaban las enseñanzas erróneas y destructivas. En esta época, amada iglesia, la capacidad para distinguir entre la auténtica doctrina cristiana y las herejías emergentes es fundamental para preservar la integridad de una iglesia. Pedro instó a sus lectores a prestar una debida atención muy meticulosa a los signos distintivos de estos falsos maestros, quienes no solo distorsionaban el mensaje del Evangelio, sino que también podían influir negativamente en la conducta moral y espirituales de los creyentes. El llamado de Pedro a la vigilancia, al discernimiento, subraya la importancia de una fe informada y comprometida a la palabra de Dios, capaz de resistir a las influencias engañosas y de mantener la pureza de las enseñanzas cristianas en las iglesias. Enfrentar esta situación requería no solo un conocimiento profundo de las Escrituras, sino también sabiduría y un firme compromiso con la verdad revelada del Evangelio. Estos versículos analizaremos que Pedro advierte a los creyentes sobre la presencia de falsos maestros que infiltraban en la comunidad cristiana sus falsas enseñanzas,
doctrinas destructivas y engañosas que no solo corrompen la verdad del Evangelio, sino que también buscan aprovecharse de los fieles para su propio beneficio. Entonces, hermanos, estos versículos nos ayudarán a identificar individuos impíos que, impulsados por sus ambiciones pecaminosas, pueden desviar a los creyentes de la verdad, y esta situación podría ocasionar destrucción y divisiones dentro de las iglesias. Por esta razón, amada iglesia, debemos de estar orando constantemente unos por otros para que como iglesia siempre sigamos buscando una unidad bíblica. Con esto en mente vamos a entrar al texto. Pedro dice aquí en la primera frase que Pedro habla aquí, pero hubo también, dice Pedro, falsos profetas entre el pueblo. Esta palabra de hubo es importante, ya que significa en su idioma original nacer en un lugar o llegar a existir. La idea de Pedro es que estos falsos profetas existieron en el pueblo de Israel. Eran hombres que decían ser portavoces de Dios, y una de las causas principales de la decadencia del pueblo de Israel fue la influencia que ejercían estos falsos profetas corruptos. Ellos engañaban al pueblo prometiéndoles paz que no habría. Y como las enseñanzas de estos falsos profetas eran más agradables a los oídos del pueblo, el mensaje que ellos daban eran recibidos por parte de las personas que los escuchaban, hermano. Y estamos mirando prácticamente en el tiempo falsos maestros que prometen cosas a las personas, y como sus promesas o lo que dicen que Dios les dijo es agradable a sus oídos, ellos escuchan y lo siguen. De la misma manera como pasaba en el pueblo de Israel, estos falsos hombres daban un mensaje liviano que les agradaba al pueblo de Israel, y ellos adoptaban lo que ellos decían y eran sus seguidores. Pero, por ejemplo, leemos en Jeremías 14:13, hablando Jeremías, y dije, Señor Jehová, he aquí los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones o profetizan. Versículo 15, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra, con espada y con hambre, dice, serán consumidos esos profetas. Y vean lo que dice el verso 16, y el pueblo a quien profetizan será echado de las calles de Jerusalén por hambre y espada, y no habrá quien los entierre a ellos y a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Estos falsos profetas decían al pueblo de Israel, no va a haber hambre y va a haber paz. Y dice Jehová que por medio de lo que ellos decían, era el medio de que ellos iban a morir. En estos versículos se manifiesta un juicio de Dios dirigido a los falsos profetas, pero este juicio también se extiende a aquellos que prestan atención a las falsas enseñanzas. Todos aquellos que escuchan y siguen a los falsos profetas serán arrastrados junto a ellos hacia el juicio divino. Por ejemplo, tenemos el profeta, un ejemplo de profeta Balaam, ¿recuerdan? Únicamente para un contexto así de lo que Balaam fue o quién fue él. El rey de Moab, Balac, al ver que los israelitas se acercaban, envía mensajeros a Balaam para que los maldiga y así poder derrotar a Israel. Balaam consulta a Dios, quien le dice que no debe de ir con Balac ni maldecir a Israel, ya que son el pueblo bendecido. Pero a pesar de la advertencia divina, Balac envía mensajeros con mayores ofertas de recompensa a Balaam. Atraído por el dinero, decide ir, pero se encuentra con un ángel del Señor que le impide avanzar. En el camino, su burra en la que él iba montado ve a un ángel y se
para, se detiene, Balaam la golpea y Dios le da la capacidad a la burra de hablar lo que le hace ver la necedad de Balaam. Aunque Balaam no maldice a Israel, Balaam aconseja a Balac sobre cómo hacer que los israelitas pequen, sugiriendo que envíe mujeres moabitas para tentar a los hombres de Israel. Esta estrategia lleva a la idolatría y al pecado entre los israelitas, lo que resulta en un juicio divino. Balaam es recordado en la Biblia como un símbolo de avaricia, de la misma manera que tantos hombres hoy en día, su símbolo es la avaricia. Si tú gusta leer esto, se encuentra en Números capítulos 22 al 24. Como hasta el día de hoy han surgido hombres impíos que recorren las iglesias propagando sus falsas enseñanzas y engañando a sus congregantes con la típica palabra Dios me dijo o Dios me está diciendo. Esta palabra ellos la usan tan común, pero es tan escuchada por las personas. Dios me está diciendo, Dios me dijo que te dijera, Dios me dijo que va a hacer esto. Hermanos, esto es una gran farsa. Incluso en el Antiguo Testamento había una pena de muerte para aquellos profetas falsos. Por ejemplo, leemos en Deuteronomio 18, 20 al 22, dice Jesús, Jehová, pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre lo que yo no he mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra que el Señor no ha hablado? Jehová responde, cuando el profeta hable en mi nombre y la cosa no acontezca ni se cumpla, es la cosa que el Señor no ha dicho, con presunción la habló el profeta. No tengas temor de él. Sin embargo, hermanos, hoy tenemos estos falsos hombres que sin temor ninguno del Señor se atreven a decir que Dios está hablando con ellos para que dé palabra a aquellos que los escuchan. Cuando una profecía de ellos no se cumplía, hermanos, ¿saben cuál era el castigo? La muerte. ¿Qué pasaría, hermanos, en este tiempo para nosotros? ¿Qué pasaría? Si fuéramos a una iglesia y un profeta te profetizara a ti o a tu familia, a tu esposa, a tu hijo y no se cumpliera, ¿sabes qué te dirían ellos? ¿Sabes qué te dirían? No tienes fe. ¿Te falta la fe? Por eso, amada iglesia, debemos de tener mucho cuidado. Ahorita en el internet hay una serie de predicadores muy buenos, pero también unos falsos completamente, hermanos, y muchas personas le siguen. Debemos de tener cuidado. En la actualidad existen hombres impíos que con descaro se autodenominan profetas, tienen la audacia de proclamarse portavoces del Dios soberano. Por esta razón el apóstol Pedro establece una advertencia significativa al afirmar que así como en tiempos pasados existieron los falsos profetas entre el pueblo de Israel, de igual manera se manifestarán los falsos maestros entre los destinatarios de esta carta. Pongan sus ojos nuevamente en el verso 1, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es importante señalar que Pedro utiliza un verbo en futuro, está indicando que habrá falsos maestros. Él subraya que así como extendieron falsos profetas en el pueblo de Israel, en el pasado también surgirán falsos maestros entre los creyentes donde estas cartas fueron leídas. Es lo que Pedro dice a continuación. Habrá falsos maestros en quién, dice, entre vosotros. Y aquí, amada iglesia, es donde empieza el peligro. Aquí es donde, como iglesia, debemos de tener mucho cuidado, mucha precaución, porque los falsos maestros no vienen de fuera, los falsos maestros se levantan dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Aquí es el
peligro latente. Estos falsos maestros, al reconocer a los creyentes nuevos o aquellos que se encuentran en una etapa vulnerable de su fe, se acercan a ellos y emplean un lenguaje similar al de la serpiente en el jardín del Edén. ¿Recuerdan? Cuestionando, ¿acaso Dios ha dicho esto realmente? La serpiente astuta se acercó con Eva y le dijo, ¿acaso Dios ha dicho esto? Cuestionando lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Y comienzan su obra satánica confundiendo a los creyentes, porque estos falsos maestros manifiestan que son creyentes genuinos, participan en todas las actividades de la iglesia, se muestran piadosos en sus maneras de ser o de vivir, pero son unos falsos. Estos hombres son tan astutos que fácilmente pueden hacerse pasar por cualquier creyente verdadero. Se miran tan reales que difícilmente se pueden identificar. Hay falsos maestros fuera de la iglesia, claro que los hay. En todas las religiones falsas del mundo los hay, pero los más potentes, los más peligrosos, los más destructivos surgen dentro de las iglesias. Estos hombres engañadores buscan ser honrados, ser respetados, que la gente confíe en ellos, trabajan entre los creyentes. Ellos inclusive podrían haber ido a institutos bíblicos, seminarios. Sin embargo, sus maquinaciones podrían ser satánicas porque su propósito podría ser otro. Por eso, amada iglesia, es fundamental recordar que la estrategia más sutil de Satanás consiste en falsificar la verdad de Dios dentro de la iglesia. Y para lograrlo, utiliza hombres que parecen piadosos y justos en su comportamiento exterior. Esta apariencia de piedad les permite infiltrarse entre los creyentes, engañando a muchos con enseñanzas distorsionadas que pueden parecer legítimas. Esto sucedió en el pueblo de Israel, pero también puede suceder hoy en nuestros tiempos. Esta estrategia de estos hombres, sus tácticas, todo lo que ellos hacen para lograr destruir la verdad de Dios en las iglesias. Por esta razón, si algún maestro se acerca a ti con la misma pregunta que la serpiente le hizo a Eva, ¿recuerdan? Con que Dios ha dicho. La serpiente contradijo lo que Dios había dicho. De la misma manera, estos falsos hombres impíos contradicen lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que contradice a lo que Dios ha escrito, hermano, debe de tomarse muy, muy en serio. No puedes escuchar la voz de la serpiente como lo hizo Eva en el huerto del Edén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro dice que así como los falsos maestros, falsos profetas estuvieron entre el pueblo, habrá también falsos maestros el día de hoy. Los primeros pretenden presentar un mensaje de Dios, el segundo interpretar este mensaje. Distorsionan lo que la Escritura dice. Tanto el falso profeta del Antiguo Testamento como los falsos maestros tienen el propósito de tergiversar la palabra de Dios. Estos falsos maestros se presentan ante los demás creyentes como los mejores expositores del pensamiento cristiano y de esa manera tan sutil seducen a los creyentes para apartarlos de la verdad de Dios. Hermanos, el apóstol Pedro no se limitó a advertir a los creyentes de tiempos sobre los peligros de los falsos maestros, sino que su mensaje también resuena como una exhortación significativa para la iglesia de hoy. Pedro exhortó a las iglesias a ejercer un cuidadoso discernimiento entre las enseñanzas engañosas que pueden infiltrarse en sus congregaciones. Jesús había anunciado la presencia de tales personas, recuerdan, Mateo 24, 4 y 5, mirar que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo
diciendo que prediques la palabra, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta palabra de amontonarán no está diciendo de 1, 2, 3 o 4, está diciendo de muchos, bastantes. Y por lo cual, hermano, estamos en esa época ahorita. No 1, 2 o 3, son bastantes los hombres que apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Muchos de estos falsos maestros engañaban fácilmente a los creyentes porque procedían de las líderes de las iglesias. Miren, un ejemplo lo encontramos en Hechos 20, 29 y 30. Aquí Pablo manda llamar desde Mileto a los ancianos de Éfeso y hace una advertencia, hermanos, muy, si ponemos atención lo que Pablo dice aquí, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Aquí se está despidiendo de los hermanos, de los ancianos. Él dice que ya jamás van a volver a ver su rostro y él les advierte algo, porque él ya no los va a volver a ver. Y él les advierte algo aquí. Dice la siguiente frase: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Notemos que Pablo se dirige ¿a quién? A los ancianos de la iglesia, los que estaban encargados de la iglesia. Él les advierte: tengan cuidado, porque de ustedes mismos van a salir hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Como les digo, Pablo manda llamar a los ancianos que estaban en Mileto para que fueran a Éfeso. Habla con ellos y ahí les dice: tengan cuidado de vosotros mismos. Esto fue una alerta para ellos. Ellos debían de ser muy precavidos, prestar mucha atención a lo que Pablo estaba diciendo. La advertencia del apóstol Pedro pone en guardia a los creyentes porque los falsos maestros vendrían por consiguiente y debían de estar vigilantes ante ese peligro. Después Pedro dice que estos falsos maestros serán muy astutos en introducir sus falsas enseñanzas, las cuales Pedro las llama unas herejías destructivas. Pongan sus ojos ahí, verso 1. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. El propósito de estos individuos impíos radica en introducir de una manera muy sutil y casi imperceptible sus enseñanzas erróneas en la mente de los creyentes. Pedro usa una palabra muy particular. Él usa introducir. En su idioma original significa traer algo nuevo a un entorno o traer algo dentro de. Estos falsos maestros meten sus mentiras a donde la verdad ya está. Este comportamiento de los falsos maestros les permite introducir sus errores de tal manera que resultan casi indetectables para la mayoría. Son muy sutiles, muy astutos. Ellos traen algo nuevo a lo que ya está, algo falso a la verdad que ya está. El término herejía se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitables e innegociables que enseña la Biblia. Algunas de ellas son la existencia de Dios, la deidad de Cristo, la salvación por fe, la realidad de la Trinidad, la autoridad única de las Escrituras, la resurrección de Cristo, solo por nombrar algunas. Y en nuestro texto, estos falsos maestros estaban negando a Jesús como su Señor, estaban despreciando al señorío de Cristo. Esto es denigrar la esencia misma de Cristo como Dios. Dice un comentarista, y cito: una herejía es estrictamente la elección de una opinión contraria a la usualmente recibida. De ahí
es transferida al cuerpo de aquellos que profesan tales opiniones y por lo tanto se forma una secta. Fin de la cita. En otras palabras, una herejía se refiere a la adopción de creencias que se desvían de las enseñanzas aceptadas comúnmente. Cuando un grupo de personas comienza a aceptar y a difundir estas creencias diferentes, se convierte entonces en un grupo de sectarios. Y el propósito principal de estas sectas que traen sus herejías es la destrucción. El objetivo diabólico de esas enseñanzas es destruir la obra de Dios y llevar a los creyentes en cuanto puedan a su ruina total. Siendo sus enseñanzas asuntos de opiniones humanas, tienen que ver con la conformación de grupos que dividen la iglesia. Las enseñanzas de los falsos maestros cambian la verdad bíblica por propuestas que salen de ellos mismos sin un apoyo bíblico, pensamientos que ellos tienen y los quieren poner donde la verdad ya está establecida. Esto permite, amada iglesia, que los que no tienen un firme conocimiento de la palabra crean esas mentiras, haciéndolas pasar como enseñanzas bíblicas. Hermanos, promover un espíritu partidista en la iglesia es una obra de la carne. Pablo lo escribe en Gálatas 5, 18 y 19, este texto tú lo conoces. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, miren, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías. Cada vez que un miembro de una iglesia le dice a otro, ¿estás de mi lado o del lado del pastor?, está promoviendo un espíritu partidista y está causando una división en la iglesia. Si alguno de aquí no está de acuerdo con un tema bíblico, hermano, ¿sabes cuál es lo más indicado? Acude al gobierno de la iglesia, platica con él y dile, hermano, tengo esta duda. Eso es lo más sabio y es lo que nos dice la palabra del Señor. El maestro falso obliga a los demás creyentes a decidir entre sus doctrinas y las doctrinas de la verdadera fe. Recordaba ahorita, hace aproximadamente un año y pasaditos, una persona me habló y me hizo exactamente esta pregunta. Exactamente esta pregunta. ¿Estás de mi lado o estás del lado del pastor? Sí. Es lamentable, hermanos. Hay personas en las iglesias, estudiados, seminarios, que pueden actuar de esta manera. El conocimiento es muy bueno cuando lo aplicamos a la verdad, hermanos. Pero cuando ya tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos fuera de la Escritura, entonces ahí está el peligro en nuestra iglesia. Debemos de tener mucho cuidado. Si alguien se acerca a ti con esa pregunta, ¿estás de mi lado o de lo que dice ahí? Hermano, corre, no prestes atención. Es un foco rojo para ti. Ten mucho cuidado. ¿Sabes que lo más lamentable de esto? Que estos hombres impíos se engañan a los creyentes, los cuales se unen con estos hombres para fortalecer sus herejías destructivas. ¿Qué quiero decir con eso? Que aún dentro de las iglesias hay personas que hacen caso a lo que estos hombres dicen y se forma un grupo, primero es 1, 2, 3, 4 y la iglesia se divide. Debemos de tener mucho cuidado. Notemos que esta palabra que Pedro usa como herejías destructoras tiene la idea de algo que le fue causado tanto daño que no podrá ser reparado jamás o que ya ha dejado de existir. Esa palabra destructoras significa algo al que le fue causado tanto daño que no podrá ser reparado jamás, o sea, destruido por completo, o que ya ha dejado de existir. Ese es
El pecado de la herejía de estos hombres al introducirse en las iglesias destruyen, dejan de existir. Y esta destrucción que jamás puede ser reparada es el resultado de lo que Pedro dice a continuación. Pongan sus ojos nuevamente en el versículo 1. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que lo rescató. Esa es la herejía principal de estos hombres aquí. Esta afirmación, Pedro revela a sus lectores que la raíz de las falsas enseñanzas es la negación del Señor. Esto constituye un rechazo contundente de Jesucristo como Señor. Miren, notemos en la carta a los Filipenses, Pablo escribe en Filipenses 2:9, hablando de la grandeza de nuestro Señor, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Podemos ver el propósito de Dios aquí, es que un día toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ser cristiano es confesar que Jesús es el Señor, es confesar que Jesucristo es único y estar dispuesto a obedecerle con un corazón incondicional, hermanos. Es lo que Pablo dice, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es fundamental que el creyente verdadero confiese con su boca que Jesús es el Señor. Todo lo contrario a estos hombres. Ellos negaban a Jesús como el Señor. Estos individuos desestimaron la deidad de Jesús, proclamando que Él no era Dios y negando la doctrina de que Dios se había hecho carne. La carta de Judas, capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice, y niegan a Dios, el único soberano, ¿y a quién más? Y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres impíos estaban tan cegados por su postura que llegan a alegar a la misma persona a la que ellos afirmaban someterse como cristianos. ¿Se dan cuenta de qué contrariedad? Ellos se negaban a someterse al señorío de Cristo, pero a su vez decían que ellos como cristianos se sometían a Él. Es algo contradictorio. Entonces el peligro doctrinal crucial es negar a Jesús como soberano Señor. Podemos entender el porqué. El Nuevo Testamento enseña que Jesucristo es el centro de nuestra fe, nuestra vida, nuestra esperanza. Continuar una relación personal con Jesucristo es la única manera que tenemos de quebrantar las garras del pecado o de darnos la libertad de la tensión, miedo o la culpa o de todo lo que este mundo ofrece. Los cristianos no tienen poder en sí mismos para producir una vida plena. Somos pecadores. Cualquier enseñanza o doctrina que niega la primacía de Jesucristo o lo pone en posición inferior a Dios, le quita su gloria y nos priva de nuestra esperanza. Hermanos, estos falsos maestros estaban negando el señorío soberano de Jesucristo. Esta palabra de Señor significa soberano, gobernante, uno que tiene una autoridad total. Y eso es lo que estos falsos maestros estaban negando. En las iglesias no lo decían con sus bocas, pero con sus vidas lo estaban negando. Y aquí notemos que hay una palabra bien importante. Pedro usa rescató. Podemos pensar entonces que estos hombres ya habían sido salvos porque Dios los rescató. Pero aquí es importante aquí notar algo, hermano. ¿Por qué Pedro quiso decir eso? Pedro está diciendo que estos hombres habían hecho una identificación terrenal de la redención de Cristo,
Es lo que estas palabras de rescató significa redención. Estos falsos maestros profesaban que habían sido comprados y decían tener a Cristo como su Redentor, y por esto sus palabras eran creídas por los demás creyentes. Por esta razón, estos falsos hombres lograban ser creíbles, ya que afirmaban poseer una teología correcta. Sin embargo, en su corazón rechazaban el señorío de Cristo. Ellos no muestran interés en seguir a Jesucristo ni en someter sus vidas a su voluntad. No se preocupan por la virtud, la santidad, la justicia, la obediencia, ni la piedad. Su rebelión, aunque no lo mencionan con sus labios, se manifiesta en el rechazo del señorío de Cristo en sus vidas. Y como resultado a su rebeldía e indiferencia, estos falsos maestros traen para ellos mismos destrucción, que es lo que dice Pedro a continuación, la última frase del versículo 1, trayendo sobre sí mismos, dice, destrucción repentina. El fin de estos maestros falsos será su destrucción. Esta es la misma palabra que usa Pedro anteriormente. La idea es que no puede ser reparado jamás y algo que ha dejado de existir. Otra versión dice, así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, así también habrá falsos maestros entre vosotros que enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Eso les atraerá una rápida condenación. Significa una ruina total. Y habla de una condenación final y eterna para estos hombres. En este contexto, el término indica que las falsas enseñanzas de estos hombres tenían consecuencias eternas desastrosas para aquellos que los seguían y también para que ellos que los enseñaban. Y como lo dijimos, lo que triste y lamentable que es que hasta el día de hoy es que muchos hombres siguen sus falsas enseñanzas. Muchos van en pos de ellos. Es lo triste y lamentable, es que muchos se dejan llevar por las enseñanzas de estos hombres y sin saberlo ellos mismos se están poniendo una cuerda en sus cuellos. Es lo que dice el versículo 2, pongan sus ojos y muchos seguirán sus disoluciones. Esta palabra de muchos indica una cantidad grande. No dice pocos, muchos, bastantes seguirán sus disoluciones. Pedro dice que es una cantidad muy considerable. La palabra seguir significa comportarse en conformidad o de acuerdo con. Cuando estos hombres siguen a los falsos profetas, ellos están diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás enseñando, por eso te sigo, por eso voy tras de ti, porque estoy de acuerdo que tú enseñas eso, yo estoy de acuerdo con ello. Por eso esta palabra significa comportarse en conformidad o estar de acuerdo con. Dos palabras, estos hombres engañarán a tal grado a los creyentes que estos estarán de acuerdo con ellos. Estos hombres serán sutiles que transmiten lo que ellos enseñan y logran conseguir muchos seguidores. Un comentarista hace una comparación muy curiosa de esto y cito: cuando estuve en Nueva Zelanda, en donde 40 millones de ovejas son enviadas al mercado anualmente, aprendí acerca de unas ovejas especiales, dice él. Esta oveja tiene un nombre especial. Es una oveja especialmente seleccionada, macho, castrado, y quien lleva a las ovejas ingenuas al matadero. Sin estar conscientes de lo que les va a suceder, las ovejas siguen de manera ciega a una oveja que creen que las está guiando al alimento y las lleva al reposo y las siguen hasta la muerte. Conforme se acercan al lugar del matadero, se abre una puerta de trampa y la oveja que las guía se desliza por una rampa para regresar nuevamente al rebaño para guiar a un nuevo grupo de ovejas a la matanza. La gente de Nueva Zelanda la llama la oveja Judas. Esta oveja en especial, no sé de qué manera, engaña a las otras, logra que estas ovejas las sigan y justamente ya cuando van a entrar al matadero se abre una compuerta y esta oveja Judas sale, pero las otras siguen derecho.
y esta oveja viene y vuelve a entrar al redil y vuelve a hacer lo mismo. Por eso se le nombra oveja Judas. Y esta comparación, hermanos, aunque es curiosa, ilustra de una manera efectiva a aquellos que, revestidos de apariencia inofensiva como ovejas, conducen a los creyentes hacia la destrucción espiritual. Este es un buen ejemplo de personas que están en los púlpitos, predican ellos, y lo único que están haciendo es llevando a sus oyentes a la destrucción. Es muy lamentable. Pero regresando a nuestro texto, dice Pedro, muchos seguirán sus disoluciones. Una versión dice, seguirán su sensualidad. Otra dice, seguirán sus prácticas vergonzosas. Otra dice, seguirán su vida viciosa. Otra dice, y la cual es la que me gusta más conforme a nuestro texto, que dice, su vergonzosa inmoralidad. Y esto es interesante porque la palabra disolución en nuestro texto significa sexualmente inmoral, depravado, una conducta disoluta sin restricción, inmoralidad sexual. Estos falsos maestros no deseaban a Jesús como su Señor porque no se alineaba a sus deseos pecaminosos. Estos hombres fomentaban su libertinaje entre sus seguidores. Estos falsos maestros nunca les hablarán a sus congregantes del pecado. Nunca les exhortarán a que lleven una vida de santidad. Nunca les hablarán acerca de la obediencia de Dios. Por el contrario, estos hombres apapachan el pecado, no le dan la importancia al pecado que Dios le da. Sirven en ministerios, saben que están en pecado y lo único que dicen, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Apapachan el pecado. A estos falsos maestros no les importa si las personas viven de manera impía. Les dan una palmada en la espalda y luego les dicen, sigue adelante. Todos somos pecadores. No es así, hermano. Miremos por un momento de este mismo capítulo, versículo 13 y 14. Pedro hablando. Recibiendo el galardón, hablando de estos falsos maestros, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, dicen, verso 14, teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es muy lamentable, hermanos, ver cómo el camino de la verdad es blasfemado a causa de estos hombres impíos. Es lo que Pedro dice a continuación, verso 2, la siguiente frase, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe usted por qué el mundo se burla en la actualidad del cristianismo, hermano? ¿Sabes por qué muchas personas no quieren saber nada de las iglesias? Esta semana hablé, para un local que miramos allá cerca de la casa donde vivimos. Y me dice la señora, ¿para qué lo usas? ¿Para qué lo quieres usar? Es que lo queremos por una iglesia. No, dijo. No, dijo. Y yo me quedé sorprendido. No le dije nada. Dijo, bueno, está bien, le digo, no hay problema. No, dijo, aquí estuvieron unos antes. No, dijo, no. Entonces, hermanos, ¿sabes por qué el camino del evangelio es blasfemado muchas veces? Porque nosotros como creyentes ocasionamos eso. Hay muchas personas que dicen representar a Cristo o que se dicen ser creyentes, pero quienes habitualmente no tienen al Señor en sus vidas y viven una vida impía, que únicamente creen que por venir a la iglesia el domingo es suficiente, que por traer tu Biblia el domingo, por venir a entonar unos himnos es suficiente. Hermano, nosotros somos creyentes 24/7, donde quiera que andemos, Muchas personas dicen
representar a Cristo, pero con sus vidas dicen todo lo contrario. Estos hombres son desenmascarados como personas llenas de lujuria, libertinas, inmoralidades. Debido a ellos, dice Pedro, hay una mancha, hay algo ahí. Hay una mancha en el camino de la verdad. Hay un punto negro. Por eso como iglesia, amados hermanos, debemos cada uno esforzarnos día a día, buscar la santidad del Señor, que reflejemos a Cristo en nuestra manera de ser, en nuestro trabajo, en las escuelas, donde quiera que estemos. Si eres creyente, hermano, manifiesta a Cristo en tu manera piadosa de vivir. Dice Pedro, por causa de estos hombres que se dicen ser cristianos, hay una mancha en el camino de la verdad. Cuando Pedro se refiere al camino de la verdad, simplemente decir que es la enseñanza verdadera del Evangelio, la doctrina verdadera del mensaje cristiano. Y por causa de eso, dice Pedro, el mensaje es blasfemado. En dos sentidos, por lo que lo profesan decir o ser, y por aquellos que escuchan y ven que no se está viviendo de una manera como dicen serlo, o como profesan decir, como creyentes. Esta palabra de blasfemado significa arruinar la reputación de o difamar. La gente se burla de la integridad de la iglesia, es blasfemada debido a la inmoralidad terrible de algunos falsos maestros, pero lamentablemente también de algunos creyentes. No se trata únicamente de aquellos cuyos escándalos son reconocidos a nivel mundial. Estos individuos están presentes en todas partes, incluso en iglesias tan pequeñas que quizás algo usted pueda conocer. Hay una gran cantidad de hombres hipócritas, colmados de iniquidad. Hermano, eso es tan importante, que no solo los que predican detrás del púlpito deben de cuidar sus vidas delante de Dios primeramente y después de la gente, sino también de cada creyente. Si como creyente no vivimos conforme a la verdad, esa verdad será blasfemada y la mancha estará ahí. Y yo te puedo hacer la pregunta a ti, hermano, en esta hora, donde te desenvuelves, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Saben que eres creyente? ¿Has compartido el Evangelio con alguien? ¿Vives la vida como dices que eres creyente? Una vida de piedad. Esto es para examinarnos, hermanos, a nosotros mismos. Miramos a continuación cuál es el propósito principal de estos hombres. Dice el verso 3. Y por avaricia. El motor principal que mueve a estos hombres para introducirse en las iglesias, ¿cuál es, hermanos? La avaricia. Esta palabra significa, escuchen, un inmoderado y excesivo deseo de adquirir más y más. Estos falsos maestros jamás alcanzarán la satisfacción plena. Son como vasijas rotas que intentan ser llenadas, pero que nunca logra dicho propósito, ya que su anhelo insaciable por las riquezas los consume eternamente. Jesús dijo en Lucas 12:15, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Pablo le escribe a Tito, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El escritor de Hebreos capítulo 13 dice, no améis el dinero. Es muy claro, hermanos, que Dios condena la avaricia. Ese pecado es un deseo inmoderado y excesivo de adquirir más y más. Amada iglesia, debemos ser vigilantes.
porque nadie está exento. No permitamos que ese pecado de avaricia encuentre un refugio en nuestros corazones. No digas hoy tengo que ir a trabajar cuando sabes que es día del Señor. Hermanos, servimos a ese Señor. El Señor nos sustenta. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Verso 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos falsos maestros tratan la fe como un negocio. Su objetivo es despojar a los creyentes mediante engaños y artimañas. La palabra griega utilizada aquí se traduce como mercadería. Implica un comercio deshonesto, una explotación de la fe con fines egoístas. Es despojar a alguien de algo mediante a un sutil engaño. Estos individuos, en lugar de nutrir y edificar a la comunidad, buscan su propio beneficio a expensas de los demás. Y la manera que estos hombres pueden lograr sus objetivos es usando ¿qué? Palabras fingidas. Estos hombres usan estas palabras que no son reales, palabras que solo salían de sus labios. De ahí viene la palabra griega plástico, algo que no es real. Observamos objetos que a simple vista parecen auténticos, las rocas, las pieles, la madera. Sin embargo, al examinar más de cerca, descubrimos que algunos de estos materiales no son lo que aparentan ser, son plástico. El plástico, por ejemplo, se ha convertido en el material más usado para sustituir ciertas cosas. A simple vista puede imitar la textura y el aspecto de otros materiales, pero su naturaleza artificial se revelará con el tiempo. La idea principal de Pedro es hacerles saber a sus lectores que estos hombres son tan falsos como sus palabras, y si ellos prestaban atención a sus oídos, tales mentiras serían impuestas en sus corazones, entonces serían presa fácil. Estos hombres perversos y enemigos de la palabra no han dejado de estar presentes a lo largo de la historia de la iglesia. En el tiempo actual sabemos el llamado evangelio de la prosperidad. Está cosechando una gran cantidad de dinero que ingenuos dan al ser enseñados por estos hombres piadosos. Y dicen que la ofrenda a Dios hace que Él esté agradecido y le devuelva más de lo que Él ha recibido. Años atrás conocimos a una hermanita ya mayor, se llamaba Luisita. Ella era fiel seguidora de Enlace. Se empezó a congregar con nosotros y cuando recién llegó hasta nos preguntaba que cuánto cobrábamos por orar. Y nosotros empezamos a extrañar a una persona ya mayor. Con el paso del tiempo ella nos empezó a decir que estos hombres de Enlace, cada fin de semana, no miento, cada mes porque era su pensión, le hablaban por teléfono: hermana, estamos orando por ti, no te acuerdas de diezmar. Y ella iba ingenuamente y les depositaba el dinero a estos falsos hombres. Hermanos, ellos tan organizados que tienen el número de las personas y cada cuánto cobran, y tienen gente que les están llamando: no hemos recibido tu aportación, tu diezmo, mira que Dios dijo que si tú siembras más vas a cosechar más, y los engañan. Después esta hermanita dijo: hermanos, ¿hasta dónde estuve yo? El Señor le dio la iluminación y ella dejó eso, pero ella dijo que por largo tiempo, cada mes depositaba su diezmo a estos hombres. Sin duda lo siguen haciendo. Enlace, puros hombres impíos, hermano. Y a estos hombres también se les unen falsos dones o los falsos milagros, la especularidad de manifestaciones de poder atribuidas al Espíritu Santo que no son producto de la perversidad humana. El juicio de estos hombres será severo, por lo que Pedro dice a continuación, la segunda frase: sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
El destino de estos hombres será encontrarse cara a cara con el Dios soberano, aquel que tanto negan, al que previamente ellos han negado. En ese momento, hermanos, las máscaras que han usado para ocultar sus verdades, sus verdaderas intenciones, van a caer al piso. La realidad cruda y sin velos se manifestará en toda su claridad. El resultado ciertamente será muy aterrador. En ese instante cada palabra, cada acción será pesada en la balanza eterna y el resultado será su condenación. Esta palabra tiene que ver con una decisión legal de culpa en un asunto criminal. Estos hombres estarán delante del juicio del gran trono blanco, el cual escribe Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde escucharán el veredicto final: culpable. La Nueva Versión Internacional dice este versículo de la siguiente manera: llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación, dice, está preparada y su destrucción los acecha, como aquella fiera lista para cazar a su presa. Cuando Pedro dice que la condenación ha sido de un largo tiempo, podemos decir que no solo para estos falsos maestros de los cuales Pedro escribe, sino que comenzó en la antigüedad y que tarde que temprano llegará y no se tarda. Cuando Pedro dice y su perdición no se duerme, es como un verdugo listo y despierto para destruir. Así la perdición está despierta al acecho. Amados, esto es solamente un retrato de estos hombres. Más adelante Pedro seguirá especificando más acerca de ellos, pero estos versículos nos recuerdan, hermanos, la importancia de estar vigilantes, fundamentados en la verdad y conscientes de los falsos maestros que puedan surgir. Como cristianos debemos aferrarnos a la palabra de Dios y mantenernos firmes. Amigo que estás aquí, como pudimos ver, una de las características de estos falsos maestros, y la principal de ella, fue que ellos negaron a Cristo como su Señor, y el resultado será una destrucción eterna. Ellos rechazaron a Cristo. Amigo, quizás tú llevas tiempo asistiendo a iglesias, a esta o a otra, y aún así puedes estar rechazando a Cristo como Señor. Y si esto fuera así, te animo a que medites en ello. Como hemos aprendido de cuál será el final de estos hombres impíos, y créeme, tú no quieres tener el mismo final. El único que puede evitar ese mismo final es que te arrepientas de tus pecados y someterse al señorío de Cristo como tu Señor y Salvador. Quiero terminar con un último versículo que lo conoces tanto, lo has leído mucho, Juan 3:36, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hasta aquí podemos ver la esperanza para aquel que cree en Jesús como su Salvador. Pero la segunda frase habla de un juicio condenatorio para aquellos que rehúsan creer. Es lo que el texto dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Dios en su gracia otorga el perdón, y aquel que va en arrepentimiento, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que le rechaza, aquel que rechaza creer en su Hijo, el dador de la vida, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Creo que es muy claro lo que Juan nos quiere decir. Alguien que rechaza a Jesús será condenado por toda una eternidad. Amigo que estás aquí, no esperes más. La perdición de estos hombres y de todos aquellos que rechazan a Cristo no se duerme. El verdugo ya tiene su hacha en su mano para cortar cabezas. Oremos. Padre bendito de la gloria, por tu misericordia eterna te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque ella nos ayuda a examinar, Señor, todo lo que está a nuestro alrededor. Permítenos, Padre, que como iglesia, bendito Dios, sigamos creciendo, sigamos consolidándonos aquí, Señor, y gracias te damos también por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Los que no pudieron venir hoy, Padre, tú seas con ellos donde quiera que estén. Gracias, Padre, en esta hora. Sigue, Señor, la Santa Cena y entramos a un momento igual de solemne, Señor.
Y te pedimos que por medio de tu hermoso Espíritu podamos examinar nuestra vida, lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos, Señor, ser dignos de poder tomar la cena, Señor, con un corazón limpio, arrepentido. Gracias te damos en tu grande amor y en tu gran misericordia. Oramos en esta hora, Padre. Amén.